Puntos de vista, valoraciones y también recomendaciones forman parte de nuestros criterios, siempre al día. Estamos en nuestra sección de criterios que hoy comparto por primera vez con mi colega Ricardo López. Compartimos el desfile por el 1 de abril. Este es un desfile masivo en el que participan diferentes generaciones de baracuenses. Yo creo que es la actividad que más el pueblo apoya. Sin embargo, hay que significar que no siempre se adolece de la disciplina necesaria a la hora de hablar de la peregrinación hasta el obelisco de Duaba. En primer lugar, las personas que llegan al obelisco a Félix Ruenes y parten antes de la comitiva oficial. Pero además, los otros que llegan tarde, después que salió la comitiva, y entonces se van incorporando, pero lentamente al desfile, y esto indiscutiblemente quita lucidez. Sí, Fife, y en efecto, entre esas personas que tú dices que hacen irregular la incorporación del pueblo a este desfile, están otras que sencillamente salen de sus casas y se colocan en las aceras a esperar que pase el desfile e incorporarse. Y es una lástima porque siempre llamamos al pueblo, y si el pueblo uno cree que responde y va a participar, sería bueno que lo hiciera de la manera más respetable, porque estamos hablando de una fecha que es la principal histórica para este pueblo y porque es una historia de hace más de 100 años. Es una historia que conmueve incluso a los propios historiadores que todavía escriben sobre Cuba, porque es algo único, extraordinario, y como no lo va a ser una peregrinación que pasa la centuria y que es durante varios kilómetros desde la ciudad hasta el punto cercano de donde desembarcaron Maceo y Crombé el 1 de abril de 1895. Creo que esto es más significativo. Desde 1903, hay que recordar que durante la ocupación norteamericana no se hizo, pero a partir de el 24 de febrero de 1902 se instaura prácticamente la pseudo república. En 1903 ya comienzan los veteranos de Baracoa. Antes no había carretera, ellos atravesaban en sus caballos la bahía y llegaban hasta allí a rendir el merecido tributo a Maceo por aquella acción que levantó los ánimos en la guerra. Tú has estudiado la historia, como actualmente creo que todo el mundo conoce, que la guerra había empezado el 24, sin los jefes había estado prácticamente debilitada, en Baracoa no se había producido ninguna acción. Sí, lo primero que hace Maceo es mandar a buscar a Félix Ruenes, y Félix Ruenes, cuando se entera, ya ahí mismo da el grito de Viva Cuba Libre y convoca al alzamiento. Por eso es que pocas horas después se le presenta con 30 hombres allá en el Juncal, armados la mayoría con machetes, con revólver, es decir, no había un armamento preparado, pero ya con la disposición de incorporarse a la lucha. Por eso, y por el primer combate victorioso, es que el 1 de abril viene siendo algo tan significativo, pero para el pueblo es más, Richard, porque es algo que se va trasladando de generación en generación. Es decir, los primeros que desfilaron fueron quizás nuestros abuelos, pero luego entonces vinieron nuestros padres, posteriormente estamos nosotros, y lo seguirán haciendo nuestros hijos, nuestros nietos. En efecto, niños acompañados por sus padres, que ya es costumbre en este tipo de desfile y en otros como el del 1 de mayo, pero también ancianos, personas, miembros de la Asociación Nacional de Limitados Físicos Motores, la CLFIN, que caminaban, que iban con su silla de ruedas o iban con una muleta hasta donde podían, embarazadas ya con una gestación avanzada, que caminaron, como decía yo en una crónica, hasta rendirse en el camino. Es decir, si nosotros vemos ejemplos como este tan fehacientes, tan demostrativos de amor y de respetar una fecha como esta tan significativa, es lamentable, y es que cuando se está allá en el obelisco de Duaba erigido en memoria a esta fecha histórica, muchas personas, incluso cuando están hablando las principales figuras políticas del partido o el gobierno, comienzan a marcharse, comienzan a desinflar esa masa compacta que ha llegado hasta allí, y usted se pregunta por qué lo hacen, qué respeto tienen y cómo se respetan ellos mismos. Creo que el 1 de abril es más que un simbolismo para el pueblo de Baracoa. Yo le agradezco al compañero Richard López el haber estado con nosotros acá en este espacio de reflexión, de criterios, y también a ustedes los invito a que piensen en que el 1 de abril es más que una fecha,
es la historia de Baracoa, que se resume en un día muy importante que desde 1903 se celebra y que por lo tanto merece honor y respeto. Criterios, criterios, criterios.